Hola, mi nombre es Susana. Soy estudiante de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Actualmente curso el quinto año de la carrera licenciatura en Estadística. He creado un video sobre el tema tabla de hechos para la asignatura Seminario 2. En las bases de datos y más concretamente en una Data Warehouse, una tabla de hechos es la tabla central de un esquema dimensional y contiene los valores de las medidas de negocio o, dicho de otra forma, los indicadores de negocio. Cada medida se toma mediante la intersección de las dimensiones que la definen. Dichas dimensiones estarán reflejadas en sus correspondientes tablas de dimensiones, que rodearán la tabla de hechos y estarán relacionadas con ella. Ejemplo, acá podemos ver lo que es una tabla de hechos. Está compuesta por 6 tablas. Las medidas del negocio. Las medidas más útiles para incluir en una tabla de hechos son los aditivos, es decir, aquellas medidas que pueden ser sumadas, como por ejemplo la cantidad de producto vendido, los costos de producción o el dinero obtenido por las ventas. Son medidas numéricas que pueden calcularse con la suma de varias cantidades de las tablas. En consecuencia, por lo general, los hechos a almacenar en una tabla de hechos van a ser casi siempre valores numéricos enteros o reales. La cardinalidad de la tabla de hechos. Las tablas de hechos pueden contener un gran número de filas, a veces cientos de millones de registros cuando contienen uno o más años de la historia de una gran organización. Esta cardinalidad estará acotada superiormente por la cardinalidad de las tablas dimensionales. Por ejemplo, si se tiene una tabla de hechos TH de 3 dimensiones, D sub 1, D sub 2 y D sub 3, el número máximo de elementos que tendrá la tabla de hechos TH será cardinalidad TH es igual a la cardinalidad de 1 por la cardinalidad de 2 por la cardinalidad de 3, donde cardinalidad de X es la cardinalidad de la tabla X. Naturalmente, estas cardinalidades no son fijas, ya que, por ejemplo, si una de las dimensiones se refiere a los clientes de la empresa, cada vez que se dé de alta un nuevo cliente se estará aumentando la cardinalidad de la tabla de hechos. Una de las dimensiones suele ser el tiempo. Esta puede medirse de muy distintas formas, por horas, días o semanas. Pero lo cierto es que transcurre continuamente y para que el sistema funcione se deben añadir registros periódicamente a la tabla de esta dimensión. Y esto también produce un aumento de la cardinalidad de la tabla de hechos. Esta es la principal causa de que las tablas de hechos lleguen a tener una cantidad de registros de orden de millones de elementos. La granularidad. Una característica importante que define a una tabla de hechos es el nivel de granularidad de los datos que en ella se almacenan, entendiéndose por granularidad el nivel de detalle de dichos datos, es decir, la granularidad de la tabla de hechos representa el nivel más atómico por el cual se definen los datos. Por ejemplo, no es lo mismo contar el tiempo por horas que por semanas. Agregación. La agregación es un proceso de cálculo por el cual se resumen los datos de los registros de detalle. Esta operación consiste normalmente en el cálculo de totales dando lugar a medidas de grano grueso. Cuando se resumen los datos, el detalle ya no está directamente disponible para el analista, ya que éste se elimina de la tabla de hechos. Esta operación se realiza típicamente con los datos más antiguos de la empresa, con la finalidad de seguir disponiendo de dicha información, aunque sea resumida, para poder eliminar registros obsoletos de la tabla de hechos para liberar espacio. Tipos de datos adecuados. Como ya se ha comentado, es normal que las tablas de hechos almacenen muchos millones de registros. Por esta razón es muy importante que no se despilfarre memoria, ya que hay que procurar utilizar los tipos de datos adecuados. Si una medida a almacenar puede guardarse en un campo de tipo entero, no debemos definir este campo como tipo entero largo o como tipo real. Del mismo modo, si una magnitud necesita decimales, si las características de esta lo permiten, será mejor utilizar un tipo real simple, que es un tipo real de doble precisión.
Nótese que elegir uno u otro de estos campos en principio solo supondría una diferencia de unos pocos bytes en un registro, pero dado que una tabla de hechos estamos hablando de cientos de millones de registros, en realidad esa diferencia no es despreciable. 5 bytes por 20 millones de registros es igual a 1 gigabyte de memoria. Bueno, esto fue todo lo relacionado a la tabla de hechos. Espero se haya entendido. Muchas gracias.